Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la sesión académica del martes 16 de agosto del 2022, en el mes de la salud, con las mejoras significativas en la identificación, estudio y prevención de los nuevos retos en salud. Y el día de hoy tendremos a bien escuchar la conferencia Avances de la Medicina Personalizada, a cargo de nuestro invitado, el doctor en Biología Molecular, Guillermo Santoscoy Asensio, a quien le brindamos, por cierto, la más cordial de las bienvenidas, doctor. Gracias por acompañarnos. Asimismo, agradecemos su presencia y le recordamos que también estamos transmitiendo completamente en vivo en formato híbrido a través de nuestras redes sociales y nuestra página de Facebook. Por lo cual, solicito por favor a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, que lleva bien a seguir la conducción de la orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Daré seguimiento a la orden del día de esta sesión. La apertura de la sesión ya se llevó a cabo a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En el presidium tenemos al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, doctor Guillermo Santoscoy Asensio, jefe del Servicio de Referencia y asesor del Departamento de Biología Molecular de la Unidad de Patología Clínica, al doctor José Julio Sierra García de Quevedo, director de la Academia de Ciencias de la Salud, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. A continuación, en la presentación del conferencista, nos hará favor el doctor Julio Sierra de hacer lo conducente. Gracias, muy buenas noches. Bueno, para mí es un honor y un gusto presentarles ahora en estas sesiones que hemos llevado sobre el mes de la medicina al doctor Guillermo Santoscoy Asensio. El doctor Guillermo Santoscoy es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante la estancia de su carrera realizó diferentes estancias, principalmente en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas. Después cursó la especialidad de Patología Clínica en el Hospital Civil de Guadalajara. Durante ese entrenamiento también realizó diferentes estancias en diferentes laboratorios y centros de investigación, tanto de México como de Estados Unidos. Se enfocó principalmente en el área de la biología molecular. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en Ciencias en Biología Molecular por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es el jefe del Departamento de Referencia, supervisor del Departamento de Biología Molecular, responsable de la sección del tamiz neonatal en la Unidad de Patología Clínica. Es miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Personalizada. Es presidente del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco y es vicepresidente de la Federación Mexicana de Patología Clínica, además de inspector del Colegio Americano de Patólogos, el alias el CAP. Pues es un gusto seguramente lo que vamos a aprender el día de hoy con estos avances y sobre todo con una rama de la medicina muy nueva. Muchas gracias. Ahora le pedimos al conferencista si pudiera dictar su conferencia. Doctor, gracias. Muy buenas noches. Antes que nada quisiera agradecer a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, a su presidente, licenciado Samuel Gómez Luna, a la secretaria general, licenciada Carla Georgina Chávez, y al director de la Academia de Ciencias de Salud, doctor Julio Sierra. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. El tema de la medicina personalizada o medicina de precisión, que actualmente el nombre se ha ido cambiando a este término de medicina de precisión, es un área muy interesante de la medicina, un área que constantemente ha ido evolucionando, revolucionando la manera de cómo se ve las patologías, la manera de cómo tratar a los pacientes, el poder brindar un seguimiento y tratamientos oportunos. Es un área muy interesante que espero que a lo largo de esta charla pueda dejarles un poquito del mensaje, el conocimiento de la medicina personalizada, que aunque esté un tema demasiado amplio,
Trataré de enfocarlo, utilizaré el área del cáncer como ejemplo para poder explicar un poquito de esa área tan fascinante. Si gustan, tomamos asiento al frente para iniciar con la conferencia. Para iniciar quiero mencionar un poquito sobre la importancia de la medicina de laboratorio. Este es un componente, el laboratorio de análisis clínicos es un componente esencial en la calidad del cuidado de la salud en el siglo XXI. Las pruebas, los resultados del laboratorio tienen un gran impacto en la gran mayoría de las decisiones médicas. Hoy en día no nada más basta una buena historia clínica, un buen interrogatorio, la búsqueda de signos y síntomas, sino que el médico, para confirmar su diagnóstico o excluir algunas otras diagnósticos diferenciales, recurre a la medicina de laboratorio. Asimismo, es fundamental en la salud pública y en la investigación. Y a través de los años, grandes avances científicos y tecnológicos han contribuido a una mejora en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes. Por otro lado, la revolución de la biología molecular ha tenido un gran impacto en la rama de la medicina de laboratorio. Desde que se inició el proyecto del genoma humano, se han creado métodos moleculares de mejor rendimiento, mayor sensibilidad, no solamente para detectar genes anormales, variantes en los genes, mutaciones, sino también para establecer patrones de cómo se expresan estos genes y cuáles son característicos o no para ciertas enfermedades. También nuevos métodos proteómicos con los cuales estudian las proteínas para verificar la expresión de estas proteínas en los sueros del paciente y poder establecer entre diferentes tipos de cáncer. Y también nuevas pruebas, tanto genéticas, nuevas metodologías, han requerido de métodos matemáticos más sofisticados, con los cuales además puedan reconocer patrones en específicos para la detección de ciertas enfermedades. Que gracias a los avances, por el otro lado, de la bioinformática, la tecnología de la información, ha contribuido que la biología molecular tenga este gran crecimiento. Importante recordar un poquito de historia. Hace más de 150 años, en 1863, Gregory Mendel, conocido como el padre de la genética, describe los principios de la herencia y la genética. Por otro lado, en 1902, Walter Sutton y Theodore Boveri, ellos ya desde entonces proponen la teoría de la herencia cromosómica. En 1937, William Asbury fue el primero en producir un estudio de difracción de rayos X mostrando que el DNA tenía un patrón uniforme. Más adelante, en 1944, Avery, MacLeod y McCarthy demostraron que el DNA es el material a partir del cual los genes y los cromosomas están hechos. Ya desde entonces ya sabíamos. En 1952, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins obtuvieron mejores imágenes de la difracción de rayos X del DNA que sugería una estructura helicoidal. Y no fue un año posterior que gracias a estos hallazgos de Rosalind Franklin, que Watson y Crick hacen el modelo en 3D de la estructura de doble hélice del DNA. Posteriormente, Sanger en el 77 inicia con lo de la secuenciación y en 1983 Kary Mullis describe el método de la reacción en cadena de polimerasa, que gracias a este método es a partir del cual podemos llevar a cabo gran parte de las pruebas moleculares. En el 1990 inicia el proyecto del genoma humano y curiosamente meses antes de que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dejara el cargo, se anuncia el primer borrador del proyecto en el año 2000 y en cuestión de meses las revistas más prestigiosas en el área, como Nature y Science, publican estos hallazgos.
pero no fue hasta el año 2003 que Francis Collins y Craig Venter, que eran los líderes del proyecto, finalmente publican la secuencia del proyecto, la secuencia del genoma humano. Y a través de los años, múltiples proyectos han contribuido enormemente al incremento en el conocimiento, poder comprender mejor las bases moleculares de las diferentes patologías, como es el International HuffMap, The Cancer Genome Atlas, el proyecto de los 1000 genomas, en el cual secuenciaron a 1000 personas para conocer las diferencias entre diferentes personas. Y eso hoy en día nos lleva a la era de las ómicas, que por un lado, con el estudio de los genes, hablamos de la era de la genómica, la transcriptómica, que es el estudio del RNA, que es a partir de un gen se transcribe a un RNA, que posteriormente se traduce a una proteína, que es la proteómica, y finalmente vamos a obtener algún metabolito, que es el estudio de la metabolómica. Y existen una gran cantidad de diferentes metodologías para estudiar estas diferentes áreas. A través de los años, lo que inicialmente costó el proyecto del genoma humano, que fue $100 millones, hoy en día secuenciar un genoma es de unos cuantos miles de dólares. La parte metodológica no es la cara, sino la cuestión bioinformática y el tiempo que se le dedica para el análisis de toda la información. Existen equipos comerciales ya muy pequeños para poder secuenciar, conocer la secuencia de genes o de genomas de personas, animales, insectos, plantas, que esto ha venido a revolucionar el conocimiento y el entendimiento de la fisiología y fisiopatología. Pero es tanta la información que no nos vaya a pasar que nos quedemos ahogados de tanta información que podemos generar. Por ello es importante que al momento de querer estudiar a nivel de secuenciación molecular, saber qué es lo que queremos buscar. No estudiar todo el genoma para ver qué encontramos, sino ser en cuestión ya para pacientes, el estudio de pacientes a nivel clínico, ir muy dirigidos. De lo que mencionaba anteriormente, inicialmente se consideraba el dogma central de la biología molecular que de un gen se iba a transcribir a un RNA y este nos iba a dar una proteína. Sabemos hoy en día que hay múltiples escenarios en los cuales intervienen otras moléculas y pueden darnos cambios a nivel de las proteínas o codificar, traducir para hacia otras proteínas que además cuando son expuestas a diferentes metabolitos finalmente nos van a dar un fenotipo que está afectado o interactúa constantemente con el microbioma, con el medio ambiente y también otros metabolitos que estos van a causar cambios en cómo se expresa o no un diferente gen que posteriormente en otra de las próximas conferencias de uno de los doctores hablará un poquito más del área de la epigenómica o epigenética. Algunos ejemplos de los diferentes escenarios de la medicina de precisión. Por un lado, que fue donde más se hizo conocimiento a nivel público en cáncer de mama, cuando una actriz, Angelina Jolie, anunció que se hizo una prueba de BRCA y salió positiva para unas mutaciones de alto riesgo que aumentaban el riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, por lo cual decidió mejor realizarse una mastectomía. Por otro lado, es un ejemplo en cáncer colorectal, en el cual el acúmulo de diferentes mutaciones o genes que están involucrados en cómo se lleva el desarrollo hacia cáncer, conocido como carcinogénesis, cómo cada uno de ellos contribuye a este desarrollo. Por otro lado, en pacientes con HIV, se sabe que no todos responden al tratamiento. El virus puede generar mutaciones
en su genoma para ser resistente contra ciertos antirretrovirales, o por otro lado, estudiando al paciente, sabiendo los genes que están involucrados en el metabolismo de medicamentos, saber si ese paciente o no tiene un alto riesgo de desarrollar efectos tóxicos por el medicamento, por lo tanto necesita dosis más bajas, o por el otro lado necesita dosis más altas para poder lograr el efecto terapéutico, aunque no vaya con la seguridad de que no va a desarrollar efectos tóxicos. O también se ha asociado a otros genes que está, por ejemplo, un gen del HLA que está asociado a una reacción de hipersensibilidad cuando a estos pacientes se les da un tratamiento que es el abacavir. Otro escenario en pacientes con un tipo de leucemia mieloide, quienes tienen un fragmento de un cromosoma, se intercala por otro fragmento. Estos pacientes con este cromosoma, esta fusión conocida como cromosoma Filadelfia, estos pacientes tienen una buena respuesta aún a ciertos tratamientos en específico. Hablando un poquito en cuanto a la medicina de precisión en el área de la infectología, los métodos moleculares han revolucionado el diagnóstico de las enfermedades infecciosas y la parte de la microbiología clínica, permitiendo un diagnóstico oportuno y más preciso de las infecciones, poder descubrir nuevos patógenos como lo vivimos hace un poco más de par de años con SARS-CoV-2, vigilancia epidemiológica que hoy en día aún se hace, estar realizando esta vigilancia para identificar si hay alguna nueva variante dentro de ese virus que pueda conducir a mayor virulencia, o por el otro lado que incremente la morbimortalidad. De esta manera, detectando mutaciones, identificando también múltiples patógenos en una sola muestra. Anteriormente era hacer una prueba de PCR para ver si tenía un virus en particular. Hoy en día podemos identificar un gran número de diferentes, no nada más virus, bacterias, parásitos, hongos, a partir de una sola prueba. Y por otro lado, identificar la respuesta individual del huésped a la infección. Conocer cómo el paciente va a responder a la infección. Bien sabemos que, y lo hemos visto con SARS-CoV-2, no todas las personas responden de la misma manera. Hay quienes les va muy bien, quienes terminan hospitalizados con complicaciones. No nada más es estudiar al virus, sino también a la persona qué variantes en sus genes lo predisponen más o no a tener una evolución más severa de la enfermedad. Gracias a las nuevas tecnologías, inmediatamente una vez que se describe el virus en China en el año 2000, a finales del año 2019, se publican los protocolos ya para poder identificar el virus, como fue el protocolo del CDC y el protocolo de Berlín. Y al cuestión de semanas ya había kits, ya había reactivos disponibles por casas comerciales. Realmente, una vez que se secuencia el genoma de este virus, en cuestión de menos de una semana, uno ya puede tener la prueba lista para poder identificarlo. Y esto gracias también a la bioinformática. De tal manera hemos podido aprender cómo este virus se comporta a través del tiempo, por qué las pruebas de PCR pueden durar positivas más tiempo. Esto se debe a que finalmente una prueba de PCR no nos va a identificar si el virus está vivo o muerto, simplemente si está o no esa secuencia de su genoma, que es específica de ese virus, si la tiene o no el paciente. Una vez que el virus es eliminado por las células inmunes del cuerpo, puede permanecer, pues ahora sí que los restos virales muertos en las vías respiratorias, y puede ser detectado por estas pruebas que son tan sensibles como la PCR. Por ello es muy importante también la historia clínica y la evaluación del médico.
Por otro lado, en el área en cuanto a la inmunología, la medicina de precisión también tiene un gran impacto. Por un lado, en el estudiar cómo se viene realizando clásicamente y cómo podemos llegar en un futuro pudiendo estudiar no nada más al paciente, sino también las células de su sistema inmune. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades autoinmunes, ¿qué está pasando en esas células en particular, en ese grupo de células? Hacer unos estudios más exhaustivos para finalmente, no es un tratamiento para la misma artritis reumatoide, todos los pacientes igual, sino poder identificar qué paciente con qué características en particular se va a ver beneficiado más con un tratamiento dirigido. Hay múltiples ensayos clínicos que se están llevando y se han llevado a cabo a lo largo de los años. Por otro lado, un gran impulso que tuvo la medicina de precisión fue la iniciativa en medicina de precisión cuando era presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la cual establece la inversión de $215 millones hacia la medicina de precisión, de los cuales $70 millones exclusivamente para el Instituto Nacional del Cáncer. Esto con los objetivos de identificar marcadores moleculares en cáncer y aplicar los conocimientos que se generen para el desarrollo de nuevos tratamientos. ¿Y por qué deciden en cáncer? Bueno, el cáncer es un grupo de enfermedades que son causadas por múltiples cambios en el genoma, y esto a lo largo del tiempo van a permitir que se vaya formando el tumor. Se van acumulando más mutaciones y por lo tanto hay mayor riesgo del desarrollo del tumor. Pueden ser heredadas, lo que se conoce como mutaciones germinales, en las cuales uno lo hereda de su padre o de su madre, o mutaciones que se van adquiriendo a lo largo del tiempo, con lo cual son conocidas como mutaciones somáticas, en la cual está involucrado los factores ambientales. Bien sabemos cuáles causas se han asociado al desarrollo de cáncer, como el tabaquismo, la exposición a rayos ultravioleta, etcétera, etcétera. Y por otro lado, causas que alteren la división celular. ¿Cuál es la genómica del cáncer? Pues cada tumor es diferente, aunque se clasifique dentro del mismo tipo de cáncer. A nivel molecular podemos subclasificar a estos tumores en base a los cambios genéticos que son únicos. Se puede llegar a una nueva clasificación basada en estos cambios genómicos, cambiar la identificación, tener una mayor comprensión de la enfermedad y por lo tanto poder tener tratamientos efectivos diseñados en base al perfil genético del cáncer y del paciente. ¿En qué nos ayudará la medicina de precisión? Pues en identificar esos cambios genómicos claves, establecer medidas de prevención, la detección temprana, desarrollar nuevos marcadores para el diagnóstico y mejorar las estrategias terapéuticas y mejorar la evolución de los pacientes con cáncer. Pero esto no es nuevo, ya desde hace muchos años ya se ha utilizado la medicina de precisión o medicina personalizada. Por ejemplo, en pacientes, como mencionaba, con leucemia mielocítica crónica, que son positivos al cromosoma Filadelfia, hay tratamientos en específico que ellos se van a ver beneficiados con este tipo de tratamiento. Pacientes con cáncer de mama que son positivas para HER2 o RBB, se ven beneficiadas con este tipo de tratamiento. En pacientes con cáncer pulmonar que tienen mutaciones en el receptor del factor de crecimiento epidermoide, se ven más beneficiados con este tratamiento. O por otro lado, en pacientes con cáncer colorectal, si son positivos para esta mutación, este tratamiento no les va a servir. Entonces, dentro de la carcinogénesis, ¿qué sucede? En condiciones normales, las células se dividen, que significa que copian su material genético, se duplica para crear a partir de una célula 2 células y así subsecuentemente. Si esta célula en algún momento de que se duplica
adquiere algún cambio en su genoma, hay diferentes mecanismos. Uno en el cual hay un mecanismo en el cual identifica ese lugar en el que está mal la copia y la trata de corregir. Si no la logra corregir, entra otro sistema de defensa en el cual va a indicar que esa célula está alterada, por lo tanto tiene que irse a destrucción, conocido como apoptosis. Pero en el caso de la división celular tumoral, son células que van acumulando a lo largo de los años diferentes mutaciones. Tiene una mutación, después 2, después 3 mutaciones, 4 mutaciones, y dependiendo del tipo de tumor, hay algunas que requerirán una sola mutación, o hay algunas que requerirán 5 o más mutaciones para finalmente desarrollar cáncer. Que es como lo vemos aquí. En el eje de las Y podemos ver es el número de mutaciones requeridas para el desarrollo o que se han observado en estos tipos de cáncer. Por ejemplo, en pacientes pediátricos se necesitan menos mutaciones para poder llegar a cáncer. En cambio, otros tipos de tumores son bastante las cantidades de mutaciones que van acumulando a lo largo de los años, los cuales observamos más hoy en día debido a una mayor expectativa de vida. Por lo tanto, a mayor años, mayor probabilidades de ir adquiriendo mutaciones a través de lo largo de la vida. Se han identificado ya ciertos genes que tienen variantes que están asociadas con diferentes tipos de cáncer. También genes hereditarios que predisponen a la persona que tenga esa variante patológica en un gen en particular, como es el BRCA y cáncer de mama, que no nada más es en cáncer de mama, también BRCA se ha asociado con cáncer de próstata. Entonces, el escenario que estábamos acostumbrados de una vez que se hace la biopsia del tumor para analizarla, verificar si son o no células tumorales, ha ido evolucionando, y no nada más es estudiar la visión anatómica histológica del tumor, sino una visión genómica, hacer un perfil genómico, un perfil molecular de estas células tumorales. Pero para ello es importante también conocer qué es lo que sucede dentro de la célula, cuáles son todas las vías de señalización que le van a ir diciendo a la célula cómo actuar, si esta célula se va a dividir, si se va a ir a la vía de apoptosis, si va a producir ciertas moléculas que le van a ayudar a que otras células también crezcan. Entonces es importante conocer todas estas proteínas y genes que están involucrados en lo que es la vía de señalización celular. Hay una gran cantidad de información hoy en día. Esas son algunas de diferentes bases de datos genómicos en los cuales están establecidos si se presenta esta variante puede ser de mayor riesgo a desarrollar cáncer, o esta variante en pacientes con cierto tipo de cáncer se ha visto que tienen una buena respuesta a este tipo de tratamiento. O si tienen esta otra variante, a pesar de que se les dé cualquier tipo de tratamiento, su pronóstico es reservado. Y esto se ha logrado. Fue un gran proyecto que terminó hace unos cuantos años, en el cual se estudiaron a 11,000 pacientes, 33 diferentes tipos de tumor, incluyendo 10 tipos de cáncer raros que no son comunes. Generaron información de 2.5 petabytes, el equivalente a 212,000 DVDs información. Y esto nos permitió, y sigue el análisis realizándose, conocer las bases moleculares del cáncer, poder hacer subclasificación de los tumores y establecer medidas terapéuticas dirigidas en base a cada tumor y cada mutación que pueda tener. Es un poquito también de lo que gracias a este estudio se ha logrado.
tener una mayor comprensión de qué es lo que sucede en el cáncer, para de esta manera poder establecer medidas preventivas, conocer, también establecer nuevas pruebas para diagnosticar oportunamente algún cambio a nivel en las células, también establecer un diagnóstico más certero y específico y con la subclasificación, para de esa manera brindar un tratamiento dirigido que el paciente se vea más beneficiado y con el menor riesgo de toxicidad para él. Por lo tanto, ya es evidente que el enfoque tradicional de una talla para todos pues presenta importantes limitaciones, que pueden ser desde que los medicamentos administrados a dosis subóptimas en pacientes que son fármaco-resistentes, que requieren mayor dosis, tumores que tienen una alta respuesta a medicamentos pueden recibir tratamientos adicionales innecesarios. Ahorita al paciente le dan quimioterapias más agresivas y realmente no necesitaba tanto. O la acumulación de tratamientos puede no ser costo efectiva si podemos identificar en qué subconjunto de pacientes pueden tener la mayor respuesta. Entonces, creo que este abordaje tradicional anterior ya no debe aplicarse hoy en día. Existen múltiples guías internacionales, como esas que son en Estados Unidos, del National Comprehensive Cancer Network, que ya establece que si al paciente se le identifica un cierto tipo de tumor, hay que hacer estas pruebas adicionales para poder subclasificarlo y en base a ello poder establecer el tratamiento con el cual se va a ver más beneficiado. Esta es una guía muy interesante para nivel médico, en la cual participan diferentes asociaciones para poder establecer la evaluación, por ejemplo, en este cáncer es de cáncer colorectal, cuál es la evaluación en el uso de los biomarcadores. Y algo importante, que los laboratorios deben validar las pruebas, utilizar características con desempeño suficiente y trabajar con buenas prácticas de laboratorio y siempre con calidad, estandarizando sus métodos. Existe una gran diferentes tipos de métodos según lo que queramos identificar. Si queremos identificar cambios en el gen, si es el cambio de una secuencia por otra, o es un cambio muy pequeño. Por otro lado, puede haber que en la secuencia se agreguen secuencias adicionales, o por otro lado se pierda un fragmento de esa secuencia en un gen particular. Y algo que ha venido a revolucionar pues es la secuenciación, a partir de la secuenciación de nueva generación o NGS, que gracias a la bioinformática ha permitido poder en cuestión de pocas horas, pocos días, conocer la secuencia de diferentes genes al mismo tiempo, o incluso del mismo genoma humano. Estos son unos ejemplos de unos paneles de dos casas comerciales muy reconocidas a nivel de secuenciación y sobre todo por sus secuenciadores. Estos son genes en los cuales se han identificado mutaciones que, si se identifica una mutación en particular, puede tener un beneficio para el paciente, ya sea en el tratamiento o en su pronóstico. Hay una gran cantidad de diferentes ejemplos en los cuales se puede utilizar, ya sea para identificar, por un lado, también si está presente no nada más la mutación, hay paneles un poco más grandes que no nada más evalúan la mutación, sino también además podemos estudiar al paciente, ver si no nada más es estudiar la mutación, ver qué mutaciones tiene, sino también, como mencionaba anteriormente, si el paciente presenta qué tipo de variantes en los genes que están asociados al metabolismo de medicamentos para evitar cuestiones de toxicidad. Hay ventajas y desventajas que deben ser tomadas y consideradas por el laboratorio que realice estas pruebas. Como todo,
Otra área de las ómicas, la transcriptómica, que esta se enfoca en el estudio de la expresión génica. La expresión génica es la medición de la actividad de un gen. ¿Qué tantos números de veces ese gen se transcribe en RNA? RNA es la molécula que posteriormente se va a traducir en una proteína. Que igualmente esta área tiene una enorme aplicación en las características del cáncer y sobre todo en la determinación de la agresividad del cáncer. Por ejemplo, se ha asociado que ciertos genes son promotores en el crecimiento del tumor, pueden ser beneficiados con terapias dirigidas. Como mencioné en un inicio, ganancia en la función de HER2, por ejemplo en pacientes con cáncer de mama. Por lo tanto, el uso de firmas genéticas presenta un alto potencial para mejorar la predicción del pronóstico y también la respuesta al tratamiento. Por otra de las áreas, la proteómica, que es el estudio de las proteínas o de metabolitos. Hay diferentes tipos de equipos. Se inicia preparando la muestra. Hay que primero introducir la muestra al equipo, hacer una separación inicial mediante equipos de HPLC o HPLC. Posteriormente se ioniza la muestra. Hay diferentes maneras. Y finalmente el análisis de la masa, que puede ser por cuadropolos o tiempo de vuelo, en el cual se va a ir separando estas pequeñas moléculas que ya fueron fragmentadas en base a su carga, a su masa y a su carga, y podemos identificar cada una de ellas y finalmente hacer el análisis. Podemos conocer cómo se expresan esas moléculas, su estructura tridimensional, las interacciones que hay entre cada una de ellas. Existe una gran cantidad de diferentes fabricantes. Y en el área de la espectrometría de masas, esta inicia en lo que fue la identificación de enfermedades de ácidos grasos, que posteriormente se vino a aplicar y hoy en día se aplica en el tamiz neonatal para la detección de alteraciones como aminoacidopatías, entre ellas la fenilcetonuria, que serían las más conocidas, otras alteraciones que son en las acilcarnitinas, que son las enfermedades conocidas como trastornos en la oxidación de ácidos grasos y también otras como acidurias orgánicas, que esto se logra a partir de de 3.2 milímetros de una gota de sangre en un papel filtro, que es como se toma la muestra de tamiz neonatal. Con esa pequeña muestrita podemos hacer el estudio de múltiples metabolitos gracias a esta tecnología. Este consorcio, en caso del análisis tumoral proteómico, tenía su misión de acelerar la compresión de las bases moleculares del cáncer mediante la aplicación de tecnologías y flujos de trabajo robustos, cuantitativos y proteómicos, con la meta de mejorar nuestra capacidad para diagnosticar, tratar y prevenir el cáncer. No nada más hay que conocer los genes, sino también hay que conocer a nivel transcripcional, RNA, y también las proteínas, cómo todo participa en el desarrollo de cáncer, o no nada más de cáncer, sino en gran parte de todas las enfermedades, con los objetivos de identificar y caracterizar el repertorio de proteínas y bioespecímenes de tejido normal y tumoral, integrar todos estos datos que les menciono del análisis de bioespecímenes de cáncer, desarrollar ensayos contra proteínas para verificar si pueden ser posibles candidatos o no a biomarcadores o también hacia tratamiento, y realizar pruebas de ensayos de verificación en cohortes relevantes de bioespecímenes. Un área que también ha ido creciendo en los últimos años es la biopsia líquida. ¿Qué quiere decir? Que a partir de una toma de sangre podemos identificar, células tumorales que están en un cáncer de mama, un cáncer de próstata,
O por otro lado, también la biopsia líquida se utiliza para otras cuestiones, como es en las mujeres embarazadas, a partir de cierta semana, a partir de alrededor de la 8ª semana, ya se puede ver, ya en la sangre materna hay pedazos, ligeros fragmentitos del genoma del bebé, y podemos identificar si tiene uno de los más usos que ha tenido, bueno, obviamente la identificación del sexo del bebé, pero por otro lado también saber si viene con alguna alteración, síndrome de Down, siendo de los más conocidos que se llegan a estudiar. Que aquí en sangre periférica podemos encontrar lo que mencionaba, pequeños fragmentos de ADN o alguna célula propiamente, o células que ya están a punto de ser destruidas, apoptóticas, y diferentes tipos de fragmentos, tanto de DNA como RNA. Entonces, por un lado, pues claro, tiene su ventaja, es rápida, podemos hacer un estudio de la heterogeneidad del tumor. No es mínimamente dolorosa e invasiva para el paciente. En cambio, una biopsia tiene sus riesgos propiamente de la toma de la biopsia, hay dolor, a veces es difícil poderla obtener, pero bueno, tiene sus grandes limitaciones la biopsia líquida y sus indicaciones muy propias, cuándo y cuándo no puede ser utilizada. Ahorita sus áreas de aplicación son pocas, pero conforme el conocimiento y las metodologías vayan avanzando, seguramente las aplicaciones también van a ir incrementando. Como mencionaban, alguna de sus aplicaciones puede ser en la detección temprana de algún tumor. Cuando sabemos que ese tumor puede desechar a sangre periférica fragmentos de células o fragmentos de su genoma, entonces podemos identificarlo con estos métodos. O por otro lado, podemos estar monitoreando y evaluando al paciente para detectar si ese tumor desarrolla una nueva mutación que lo haga resistente al tratamiento que actualmente le estamos dando. Por lo tanto, si identificamos que tiene esa nueva mutación, podemos oportunamente cambiar el esquema del tratamiento antes incluso de que el paciente inicie con sintomatología, o lo podemos detectar con alguna otra prueba convencional de imagenología. Es algunos ejemplos de qué tipos de tumor tienen una mayor, pueden ser detectados. Puede haber detección ahora sí puede haber DNA tumoral circulante en sangre, sobre todo en tumores que son de sistema nervioso central o cerebrales, son los que menos podemos llegar a detectar en sangre. Y eso es según la etapa del tumor. Por ejemplo, en este que es cáncer colorectal, si la enfermedad está localizada únicamente en el colon, puede llegarse a identificar hasta en un 70% de los casos, pero si ya hay metástasis, que metástasis quiere decir que hay células, hay tumor en otras áreas del cuerpo, pues, con mayor razón es más fácil poder identificar si hay o no la presencia de DNA tumoral circulante. En el caso de medicamentos, hay ya una gran cantidad de medicamentos que se han descubierto y ya autorizados para diferentes tipos de tumor con cierta mutación en particular. Esos son algunos ejemplos. La lista ya es, el caso por ejemplo de FDA, es más de 200 medicamentos que ya han sido autorizados, que incluso para poderlos dar traen la leyenda de que este medicamento se deberá de dar únicamente a pacientes con cierto tipo de cáncer y que hayan sido positivos para esa mutación en particular. Esto también ha venido a desarrollar que las compañías trabajen en conjunto con otras compañías, ya sea el área diagnóstica y el área farmacéutica, para en conjunto desarrollar un tratamiento para este escenario en particular y una prueba con la cual uno pueda identificar al paciente que se va a ver beneficiado con ese tratamiento en particular.
tanto el análisis genético y epigenético del cáncer sugiere que no puede ser vista como una sola enfermedad, sino que existen diversos subconjuntos con características patológicas únicas y patrones moleculares distintos que se traducen en historias naturales específicas. Por un lado tenemos al huésped, el medio ambiente tumoral y las células tumorales. Podemos encontrar células tumorales circulantes, hacer estudios de si hay mutaciones, si hay cambios epigenéticos. También a nivel de la transcriptómica, en la proteómica, si hay niveles alterados de proteínas, si hay proteínas que estén circulando cuando no deberían de encontrarse, conocer la respuesta inmune del paciente, cómo se está comportando su sistema inmune ante el cáncer, que en ocasiones el cáncer busca diferentes vías de evadir el sistema inmune del cuerpo y por lo tanto puede llegar a desarrollar ciertas características para apagar el sistema o disminuir la respuesta inmune del paciente. O también poder identificar metabolitos de las células tumorales. Entonces, la caracterización precisa de la carcinogénesis y una mejor apreciación de la interacción de la predisposición genética y la exposición ambiental nos van a poder permitir establecer mejores herramientas para la prevención. Una vez que sabemos el riesgo genético que tiene una persona para desarrollar cierta enfermedad, podemos establecer medidas de vida saludable o evitar ciertos riesgos para prevenir una enfermedad en particular o un cáncer. Igualmente, si sabemos a alguien que tiene un alto riesgo, por decir en cáncer de mama, y hay antecedentes familiares de cáncer de mama a edades tempranas, pues la mamografía no vamos a esperar hasta los 40 años de edad. A lo mejor a partir de los 35 años iniciamos con estos chequeos o según la historia familiar, que esa es parte muy importante. Poder establecer tratamientos dirigidos, personalizados al paciente en base a su enfermedad y en base a su genómica. Poder establecer un pronóstico más certero del paciente y también tener las herramientas para hacer un seguimiento más puntual y poder detectar oportunamente cualquier cambio que esté afectando al paciente y poder establecer nuevas medidas terapéuticas. Este es un ejemplo de los diferentes escenarios que ocurren en cáncer. Puede haber, por ejemplo, una evasión de factores supresores, como que eviten la destrucción por parte del sistema inmune del paciente, que activen, que haya una mayor vascularidad en la zona donde está creciendo el cáncer. Al crecer más células, pues necesita mayor suministro de sangre y oxígeno para poderse seguir duplicando. Y para todos ellos se han ido desarrollando diferentes tipos de tratamientos dirigidos. Entonces, sabiendo cómo los mecanismos que ese cáncer está ocasionando o está ocasionando en el paciente, podemos dar tratamientos dirigidos para esa condición en particular. Y este ejemplo que mencionaba un poquito al inicio de la presentación es cómo identificando dónde puede estar presente una mutación dentro de esas vías de señalización celular se puede dar un tratamiento dirigido. Si aquí este gen tiene una mutación, podemos dar un tratamiento que va dirigido contra ese gen en particular. Que al igual en cáncer, hay cáncer que ya sean tipos de cáncer que se han identificado que ya hay mutaciones, ciertas variantes en ciertos genes que se ven beneficiados. Todavía no se puede aplicar a todos los tipos de cáncer. Entonces, una vez en el caso del tratamiento personalizado de cáncer, una vez haciendo el perfil molecular de ese tumor en los pacientes, estableciendo marcadores pronósticos, evaluando si hay marcadores predictivos de respuesta o sensibilidad o toxicidad al medicamento. También, si hay mayor riesgo de efectos adversos, podemos dar un tratamiento personalizado para cada paciente, con lo cual se va a ver más beneficiado.
Entonces, ¿cuál es la intención el objetivo de la medicina de precisión? Es proveer al paciente correcto el medicamento correcto con la dosis correcta en el momento correcto. Grandes descubrimientos se ha tenido a través de estos últimos años, más todo lo que falta. Entonces, nos han permitido un diagnóstico oportuno y el pronóstico de diferentes enfermedades, detección de nuevos agentes de tratamiento, mayor comprensión y entendimiento de los procesos y mecanismos biológicos y fisiológicos para el desarrollo de nuevos marcadores y el desarrollo de nuevos métodos que son más robustos, más sensibles y específicos para identificar cualquier metabolito que sea de interés. Esto puede llegar a pasar algún día, que en lugar de hacer el tamiz neonatal, secuenciar todo el genoma del recién nacido. Algunos países lo están haciendo ensayos clínicos, pero esto conlleva una gran parte ética que debe ser primeramente establecida en cada país y a nivel mundial por todas las repercusiones que puede llegar a tener. O habrá ocasiones en las cuales el paciente o el bebé nunca quiso saber que iba a tener una enfermedad en la cual a cierta edad podría llegar a morir, aunque hiciera todas las medidas preventivas que hubiese posibles. Entonces, la medicina de precisión, ¿cuál es su gran impacto? Es desarrollar una práctica médica predictiva para que de tal manera poder establecer una estrategia preventiva y, según sea el caso, establecer un diagnóstico certero para brindar oportunamente una terapia personalizada e involucrando al paciente de manera participativa en una atención integral y multidisciplinaria. Implementar conductas dirigidas para evitar o retrasar la aparición de enfermedades, apoyar en el diagnóstico y establecer un tratamiento que sea específico, efectivo, oportuno y seguro. Por otro lado, la farmacogenómica, que es el área que estudia los genes involucrados en el metabolismo de medicamentos, pues tiene un impacto en las estrategias terapéuticas, llevando hacia un tratamiento individualizado. La inclusión de la bioingeniería en el desarrollo de nuevos fármacos y terapia génica, y una mayor comprensión de las limitaciones inherentes en el tratamiento de enfermedades. Con el desarrollo del conocimiento habrá enfermedades que actualmente se tratan con medicamento A y nos vamos a comprender que ese medicamento no funcionaba para dicha enfermedad. Pero para esto, para realizar estas pruebas, es importante que el laboratorio pues conozca la complejidad de la matriz y el analito, el tipo de muestra, cómo se va a preparar la muestra, cómo se va a implementar y qué uso se le va a dar, que estén de acuerdo a los criterios de regulación y desempeño, y algo muy importante, la validación y los requerimientos de aseguramiento de calidad. Para ello existe una gran cantidad de diferentes organismos que apoyan y ayudan en la regulación en el aseguramiento de la calidad, y la medicina de laboratorio debe tener como propósito primordial producir resultados de la más alta calidad al garantizar que el proceso analítico sea exacto, confiable y adecuado para el propósito que se aplica. Es necesario basar el trabajo cotidiano en las normas nacionales e internacionales que conduzcan al desarrollo de una mejora continua de calidad en el laboratorio clínico. Por lo tanto, hay que comprender desde que el médico solicita al paciente que se realice algún estudio, que el laboratorio obtenga la muestra, haga los estudios, realice el análisis de los resultados, finalmente realice el reporte y la interpretación. ¿Y cómo lo interpreta el oncólogo? El más beneficiado, hay que tener siempre el centro, será el paciente. ¿Cuáles son los retos? La complejidad del genoma humano. Aún no conocemos
todo el genoma humano, toda su gran complejidad, las acciones de múltiples genes y vías de señalización en las diversas respuestas patológicas y farmacológicas, las diferencias raciales y étnicas. Probablemente una variante en un gen en particular sea de alto riesgo para desarrollar un cáncer en la población mexicana, pero no en la población japonesa. La integración de tanta información a través de múltiples análisis ómicos, la estandarización de las pruebas, que es fundamental que si uno se hace un examen en laboratorio A, en el laboratorio B sea el mismo resultado. Los costos, que se espera conforme va pasando el tiempo, lleguen a disminuir estos costos, y la capacitación y la educación. Este es un área muy, muy importante en la medicina de precisión porque los médicos, el área de la biología molecular no es algo que se vea muy a fondo en la carrera, en la Facultad de Medicina, y la medicina de precisión es un área nueva en la cual hay que tener bases de conocimientos moleculares, pero hay que estarlos capacitando, que es alguna de las funciones en la Asociación Latinoamericana de Medicina Personalizada que hemos estado incursionando. Estamos picando piedra para ir llevando conocimiento a los médicos y que algún día puedan utilizar estas herramientas en su práctica clínica para beneficio de sus pacientes. Y me gusta, ese es un mensaje que me gusta, con el que me gusta terminar mis charlas, en el cual los pacientes merecen ser atendidos con respeto y calidez humana. Los resultados del laboratorio no son simplemente números o datos, son vidas de personas que están en nuestras manos. Hagamos de esos resultados un reflejo de la calidad con la que trabajamos y siempre brindemos la mejor atención a cada paciente como si se tratase de un ser querido. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos al doctor Guillermo Santoscoy Asensio por esta interesante plática que da mucha esperanza al respecto de esta forma de tratar de una manera diferente y personalizada las enfermedades. Muchas gracias. En este momento agradecemos también a los socios aquí presentes en la casa sede, a nuestros invitados y a los socios directivos que se encuentran conectados por redes sociales. Muchas gracias. En este momento pedimos al presidente haga entrega del reconocimiento correspondiente. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo Santoscoy Asensio por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución, en el marco del Mes de la Salud, dentro del ciclo Mejoras Significativas y la Identificación, Estudio y Prevención de los Nuevos Retos en Salud, con la conferencia Avances de la Medicina Personalizada, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que, desde su fundación, ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 16 de agosto de 2022, firman la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo, director de la Academia de Ciencias de la Salud, y el de la voz, Samuel Gómez Luna Cortés, en su calidad de presidente. Doctor. Ahora en los avisos, el jueves 18 de agosto a las 20 horas, en este mes de la salud, el capítulo juvenil presentará la conferencia Enfermedad vascular cerebral, la epidemia latente, a cargo del aspirante al capítulo juvenil, doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda. El martes 23 de agosto a las 20 horas presentaremos la conferencia Relevancia de las salas de situación de salud, un reto para la salud pública, a cargo de nuestro invitado, doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Les invitamos al final de esta sesión al convivio aquí en nuestra sala adjunta, y en este momento cedo el uso de la voz a nuestro presidente para la clausura. Muchas gracias.
Siendo las 9:00 con 1 minuto, damos por clausurados los trabajos de esta sesión académica, agradeciéndoles a todos que nos sigan acompañado. Muchísimas gracias también a la gente que nos sigue en redes sociales, y nuestra benemérita institución sigue cumpliendo con el objetivo por el cual fue creada: difundir y apoyar a través de la ciencia, la cultura y el conocimiento las necesidades de este país. Muchas gracias, muy buenas noches.